Esta ley se sancionó en junio del 2020, en plena pandemia. Se terminó votando en el Senado con el voto de todos los senadores del Frente de Todos. Juntos por el Cambio no votó la ley en el Senado. Y la verdad que está a las luces de que no ha funcionado. Y lo que no se entiende es por qué no se ha modificado, ¿no? Por qué en todo este tiempo, inclusive se ha convocado durante este año y el año pasado a sesiones extraordinarias en el Congreso, se ha metido el tema en el temario. Es insólito, Iván, y nunca se ha tratado. Porque agrupaciones de inquilinos pidieron el cambio, las inmobiliarias pidieron el cambio, desarrolladores inmobiliarios que construyen pidieron el cambio, red de propietarios pidieron el cambio. ¿A quién le beneficia esta ley? No se comprende. Es un poco también el discurso del presidente esta semana al inaugurar las sesiones en el Congreso. No habla de los temas que le importan a los argentinos. Y no es solamente la ley, Marcela, que es mala y que se ha comprobado que no ha funcionado, ¿no? Lógicamente, lo que decías vos, la inflación altísima, con una ley que te permite un ajuste al año, hace que cuando el propietario tiene que ajustar, le traslada toda esa inflación acumulada a el inquilino, que claramente no puede soportar ese aumento sideral, prácticamente 90% de aumento en el año. Y fíjate vos cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Esto del presidente señalando con el dedo y machacándole a la Corte Suprema y demás, lógicamente genera inseguridad jurídica. Esto es lo que hay en la Argentina con la ley de alquileres. Los propietarios lo que no quieren es poner por qué crece el alquiler transitorio que mostrabas recién vos. Porque la gente no cree que si pone la vivienda en 3 años y hay un incumplimiento en el pago del inquilino, lo va a poder sacar de su casa, porque no hay seguridad jurídica, ¿no? Eso, no hay dudas de que hay que cambiarlo. O sea, ¿vos pensás que hay un marco para que en los próximos meses se trate? No sabía que habías presentado alquileres, sí vi que hay... Nosotros presentamos... proyecto tuyo de vivienda. Presentamos proyectos para modificar esta ley. Trabajamos mucho en la Secretaría de Vivienda en una ley distinta a esta. ¿En qué era distinta, por ejemplo? No imponía una fórmula de ajuste, ¿no? Eso era algo que ya sucedía, te acordás que estaba la prohibición de indexar de la ley de convertibilidad y sin embargo en los hechos todo el mundo ajustaba los alquileres igual. Sugería, pero no le imponía. Ese ajuste se tendría que realizar cada 6 meses. Acabamos de modificar el Código Civil con los alquileres de 2 años, no volverá a 3. Cuando fue al Congreso, bueno, pasó lo que pasó. A eso además vino los DNU del actual presidente, suspendiendo los aumentos, suspendiendo los desalojos y todas cuestiones que uno podría creer, parecen bien, pero lo que generan es justamente esta inseguridad y retracción de la oferta. Erosionó la confianza, Total. Más allá de que fue durante la pandemia. Y yo le sumaría que estamos en los peores indicadores de acceso al crédito hipotecario de la historia de la Argentina. Vos bien lo decías, el 0,2% del Producto Bruto representa el crédito hipotecario hoy. Es lo mismo que decir nada, ¿no? Lo que pasa es que no le encontrás una tasa en donde... Porque, a ver, las entidades financieras están hechas para ganar dinero, no para hacer causas sociales. Entonces, por un lado, es entendible que no quieran perder. Ahora, la tasa, si se vincula con la inflación, ya vemos que no es para este país. También hay una solución para eso, ¿no? O sea, en la gestión del expresidente Mauricio Macri aparecieron los créditos hipotecarios UBA. Mirá las escrituras de febrero de este año, que son 4.000, en el 2017 se hacían 8.000 por mes, ¿no? Prácticamente el doble. Con todo lo que se pueda decir sobre los créditos hipotecarios UBA, que lógicamente no funciona un crédito que ajusta por inflación con inflación del 90%, ¿no? Es que no nos vamos a curar de eso. Entonces yo pienso a pensar que aunque funcionó en Chile y estuvo bien instrumentado desde el punto de vista técnico, no es para la macroeconomía de este país. Porque aparte, ¿cómo convences a una familia que hoy no sabe si va a poder en un año mantener su canasta básica, de consumos básicos, si va a poder mandar a sus hijos al mismo colegio? Estoy hablando de clase media. ¿Cómo la convences de que se meta 20 años? ¿Qué sabe esa familia si puede pagar? Te contesto lo que nosotros pensamos al respecto de ese tema. Claramente, para una familia que su salario creció por abajo de la inflación, pagar un crédito ajustado por inflación como son los UBA en una inflación del 6% mensual no funciona. Ahora, presentamos en el 2019, en el 2022, y no soy el único, han presentado también, inclusive Guzmán, cuando era ministro de Economía, presentó un proyecto muy parecido, creando un fondo estabilizador que de alguna manera permita a la familia pagar por ajuste de salarios, por coeficiente de variación salarial, y al banco cobrar por inflación. Vos viste que en la Argentina, con nuestra inestabilidad, esas van todo el tiempo creciendo, decreciendo. Tenemos ahora, como tenemos ahora, un largo periodo del salario por abajo de la inflación, pero a la larga, en la serie, cuando uno los ve, terminan juntándose. Ahora, ese fondo, esto es muy interesante eso.
muchas veces escuchamos los fondos, los famosos en la economía, los fondos anticiclos. Entonces, no es es anticíclico de alguna manera, porque cuando un ciclo no beneficia a la persona y su haber, porque también están los jubilados, o sus ingresos no pueden acompañar la inflación, ese fondo viene a morigerar el impacto en la cuota. Permite crear este fondo fiduciario para que la familia pague su crédito ajustado por salario, que es lo que sí puede manejar, y que el banco pueda cobrar ajustado por inflación. De vuelta vamos a lo mismo. Guzmán, cuando era ministro de Economía, incluyó un proyecto de ley muy similar al que habíamos presentado nosotros en las extraordinarias de hace el año pasado o el anterior. Tampoco se trató. Se hizo una sesión plenaria también en el Congreso para tratar este tema. Yo fui, expuse, no estoy diciendo tomen el proyecto de ley que presenté yo, tomen los que sean. Este gobierno dijo que iba a solucionar este tema. Tampoco lo solucionó. La inflación claramente la empeoró. Lo que no está mal no es la unidad UVA o una unidad que indexe y que ajuste, porque eso justamente es lo que en el mundo entero permite bajar la barrera de ingreso y que la cuota sea pagable. Lo que está mal es la inflación. Ahora, mientras tenemos este problema de la inflación, ¿cómo solucionamos para que exista crédito hipotecario? Porque ¿cuál es la contracara? No lo solucionamos. La UVA es de Macri, no hacemos nada. ¿Cuál es la contracara? No hay ningún crédito hipotecario. Entonces, ¿dónde iba toda la presión que mostrabas vos de las compraventas en la ciudad? A los alquileres, porque no hay oferta para comprar. Me interesa lo del fondo, a ver si lo podemos explicar. ¿Y quién abastece ese fondo? Bueno, es como un seguro, ¿no? Es como un seguro. En el proyecto nuestro lo ponemos como voluntario. Aquellos que quieren, junto con el crédito que están pagando o en el que el futuro puedan sacar, hoy no hay, no existe crédito hipotecario, paguen junto con la cuota un 2% más de un seguro que va a un fondo que justamente es simétrico, aplica cuando la inflación es mayor que el salario, paga esa diferencia o al revés. Pero la tasa de ajuste, que sería una tasa donde se va pagando mensualmente la cuota que mensualmente pagaría la familia, familia, ajusta salario, que es lo que puede conocer. ¿Y si no se ajusta el salario, Iván? Y si no se ajusta el salario, paga igual. Y si en algún momento, difícil de creer, ¿no, Marcela, en nuestra Argentina, el salario supera la inflación, bueno, el fondo entonces ahí ajusta en favor del banco. Existe en otros países, en México hace muchísimos años que crean esto, no tiene una inflación claramente como la nuestra tan alta, pero sin embargo necesitaban tener este fondo que dé seguridad. Ahora, fíjate una cosa, Uruguay tiene las UI, unidades indexadas, que ajustan por inflación. Chile, lo dijiste vos, fue el pionero en la región con las UF, las unidades de fomento, que ajustan por índice también de inflación. Lo mismo Colombia, lo mismo México. Mirá los niveles de acceso al crédito que tienen. Acá el problema es la macro, ¿no? El problema es la macroeconomía. Por eso te pregunto, ¿hay algún caso, vos que venís estudiando lo que es vivienda en todo el mundo, ¿hay algún caso de un país con este registro de inflación donde fluya el crédito hipotecario? No, imposible. ¿Qué pasó con Israel cuando tenía estos números de inflación? ¿Qué pasa en Venezuela? Digo, ¿existe Pero o no la existe? contracara, Marcela, no existe, no hay posible un crédito a largo plazo y los bancos no te van a poder prestar nunca. Bien lo decías vos, todo ese riesgo inflacionario te lo van a trasladar a la tasa va a ser altísima y con tus ingresos no vas a poder pagar la cuota. Entonces no hay crédito hipotecario. Ahora, la contracara no puede ser y no va a ser que el Estado, con su presupuesto, construya todas las viviendas que se necesitan para atender el déficit habitacional. No conocemos el dato del censo 2022, estamos todos esperándolo. Pero suponete que tomamos el del 2010, que sin embargo la población argentina creció un 1% en estos 12 años. Tenemos 3,5 millones de familias en déficit. ¿Vos creés que en un Estado como el argentino, que es deficitario fiscalmente, o sea, que gasta más de lo que ingresa y que eso produce inflación, al final del día va a poder con sus propios recursos construir todas las viviendas que necesitan los argentinos? Creo que nadie lo espera, no hay argentino que piense que le va a regalar, por lo menos a los que trabajan, el Estado una vivienda. Ahora también sumo otra problemática. 3 dígitos de inflación interanual. Bien. Además, está creciendo el empleo informal. Con lo cual el horizonte de aquellos jóvenes que trabajan y que quieren hacerse de la vivienda propia o familias que quieren acceder a la vivienda propia está bastante perturbado porque el banco obviamente le va a tener que pedir ahí una demostración de ingresos. Ahí el alquiler, si lo hubiera, ¿no? Es una gran solución. Está incluido en el proyecto de ley actual, la que está vigente. Si querés, es una de las únicas cosas que después cuando fue al Congreso no derogaron, pero tampoco la aplicaron, que era... Fíjate la situación que decís vos, y funciona en muchos países así. En Colombia, por ejemplo, yo no tengo ingresos formales como para aplicar un crédito hipotecario, ¿está bien? Pero aplico a un alquiler.
demuestro mi capacidad de pago durante 2 años pagando un alquiler, ¿no? Entonces, de esa manera yo demuestro que, si bien no tengo ingresos para demostrar que puedo pagar, sí demuestro que soy un buen pagador. Genero un registro de eso y eso me posibilita que el banco diga, infiero tus ingresos. Pero tocaste una palabra que es clave. Hablaste de registro. Otra de las tantas cosas que no funcionaron. Nadie registra el contrato de alquiler. Es todo informal. Esa es una cuestión fiscal. Nadie lo registra porque nadie quiere pagar impuestos, porque la carga impositiva en la Argentina es inviable cualquier negocio. Esto sería un registro de las personas que pagan sus alquileres, como una suerte de veraz de los alquileres. También lo propusimos en la ley. Y si funciona, de vuelta te pongo el caso de Colombia. En Colombia, el Ministerio de Vivienda tiene un programa que es Mi Casa Ya se llama. Empezá alquilando 2 años porque sos informal y no podés demostrar ingresos. Hasta yo te subsidio, si querés, una parte del alquiler, si sos una familia de bajos ingresos. Demostrá que podés ser un buen pagador y luego en 2 años podés ir al banco y decir, dame un crédito hipotecario. ¿Tus ingresos? No. Suena fenomenal.